Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, bien, vamos a continuar porque nos quedan escasas 2 semanas para cerrar el programa. Ya estamos también de todas maneras en la recta más o menos final. Así es que vamos a seguir trabajando en el tema que comenzamos a ver, que tiene que ver con el factor de sobrecosto. Recuerden que cerramos en la clase pasada los costos auxiliares. No sé si hay alguna duda o pregunta. ¿Tienes tu micro prendido? Tienes tu micro prendido. Muy bien, entonces les comentaba que entonces vamos a tratar de seguir viendo lo que es el factor de sobrecosto. Entonces, déjenme comienzo a compartir con ustedes lo que es la computadora de una vez y retomaré la última presentación que estuvimos viendo que tiene que ver con el factor de sobrecosto, que es este exactamente. Y si recuerdan, veíamos en la clase pasada un poco de introducción donde decíamos, bueno, pues en las obras necesitamos los procesos constructivos, los programas de ejecución y los presupuestos. O sea, en los presupuestos pues, obviamente están los costos, pero para poderlos definir necesitamos nosotros las especificaciones constructivas que nos sirven para redactar las características de los conceptos, el proceso de la cuantificación de la obra, que son las cantidades, y el análisis de todos los precios unitarios, que es lo que hemos estado viendo en el transcurso de este semestre, ¿no? El análisis de los precios unitarios, ya vimos en la clase pasada, que tiene que ver con los costos directos, que son la suma de los materiales, la mano de obra y la maquinaria y equipo. La herramienta pertenece a la mano de obra. Entonces, el costo directo es básicamente el costo de todos los insumos o el costo de fabricación que requerimos nosotros, que tiene aplicación directa en el producto. Y ya dijimos que es la suma de los materiales, mano de obra y la herramienta o maquinaria y equipo que sea necesario. Los costos de indirectos básicamente son todos aquellos gastos que no tienen aplicación directa en el producto terminado. Son básicamente la suma de todos los gastos técnicos administrativos que son necesarios dentro del proceso productivo. Y de eso va a depender, estos dependen de la estructura de la organización y su tamaño de la empresa. Los costos de indirectos, básicamente, ya decíamos, son todos esos gastos administrativos, de organización, de dirección técnica, de vigilancia, de supervisión, de construcción de instalaciones que necesitemos nosotros provisionales para realizar las obras, el transporte de maquinaria, que normalmente lo conocemos como fletes, también el flete también de algún equipo todo el equipo de construcción que ocupemos, imprevistos, prestaciones del personal directivo y administrativo también serán parte de los indirectos. Eso obviamente queda dentro de un factor que se llama factor de sobrecosto, que ya veíamos en la clase pasada, que son la suma de varios factores, este factor sobrecosto, que multiplicados al costo directo nos llevará al precio de venta, que es el precio unitario. Esto ya lo veíamos en la clase pasada. Decíamos que es básicamente en los 4 elementos que conforman el factor de sobrecosto. Es los indirectos, que son de oficina central y de campo, que son los gastos administrativos que ya dijimos. Los gastos de financiamiento, o sea, los intereses que tengamos que pagar por préstamos momentáneos para poder librar y ejecutar la obra sin detenerla. Los cargos por utilidad y cargos adicionales. Estos 4 rubros, indirectos, financiamiento, utilidad y cargos adicionales, son lo que integran el factor sobrecosto para llevar del costo directo, llevarlo al precio unitario. El primer rubro que tiene que ver con los indirectos, ya comentábamos que la ley y el reglamento de la Ley de Obras Públicas señala que podemos nosotros cobrar en los indirectos todo lo que tiene que ver con honorarios, sueldos y prestaciones del personal directivo, técnico, administrativo, lo que paguemos del Seguro Social de este personal, al Infonavit, a algunas prestaciones de ley y viáticos y todo eso, y algunos otros pagos que le demos al personal derivados del contrato, pero nada más del personal técnico, directivo y administrativo.
que tiene que ver con honorarios, sueldos y prestaciones. Segundo, por depreciaciones, o sea, mantenimiento y rentas, también son indirectos. Todo lo que tengamos que ver con edificios, locales, bodegas, instalaciones generales, equipos muebles, renta de vehículos o depreciación de vehículos, campamentos, todo esto que tenga que ver, si son propios, pues la depreciación, porque al usarlos para la empresa se van a depreciar, o el mantenimiento o las rentas que tengamos nosotros que pagar por esos edificios, bodegas, etcétera, campamentos o vehículos para poder llevar a cabo nuestros procesos constructivos, ¿no? Tercero, pues los servicios generales, como pueden ser consultorías, asesorías, servicios de laboratorio o estudios e investigaciones. Todo eso, ya decíamos que el laboratorio están en los indirectos, serán parte de los indirectos. Los fletes, acarreos y maniobras que tengamos que hacer con campamentos, equipo de construcción, plan, subestaciones eléctricas, mobiliario que nosotros ocupemos para las oficinas administrativas, todo eso tiene que ver también con indirectos. El siguiente tiene que ver con lo que es también, me brinqué uno, que es fletes, perdón, ya está fletes. Después vienen todos los gastos de oficina, papelería, correos, telégrafos, comunicación, equipos de cómputo, fondos, copias, duplicados, todos los servicios que ocupemos, luz, gas, etcétera. Gastos de licitación, también la licitación, los gastos de la licitación son gastos de indirectos que van en gastos de oficina central o de campo, ¿sale? Capacitación y adiestramiento, seguridad e higiene, seguros, fianzas, seguros, los seguros de los vehículos, de maquinaria, las fianzas que tengan que pagar, que ya dijimos que son 3, la fianza de cumplimiento, la fianza de anticipo y la fianza de vicios ocultos, que es para poder ejecutar las obras, necesitan ustedes 3 fianzas. Trabajos previos que tengan que hacer, como caminos de acceso, montaje de equipos, construcciones algunas provisionales, campamentos, etcétera, todo eso son indirectos. Ese serían todo lo que tiene que ver con algunos de los rubros, tanto para oficina central como para campo, que podemos nosotros usar para hacer el análisis. Básicamente el porcentaje de indirectos, decíamos, es el gasto anual de operación de oficinas centrales entre el monto total de obras a costo directo del ejercicio anterior, o sea, de todo un año. Entonces, monto anual, gastos anuales de la oficina central entre el monto total de las obras que ejecuten. Eso nos va a dar un porcentaje. Queremos revisar que tenemos que estar en parámetros, ¿no? El porcentaje de indirectos de campo, pues son los gastos que estimemos nosotros que vamos a gastar en campo entre el costo directo de la obra. También debemos de andar entre un 4 y un 9% ambos, básicamente. El segundo rubro que ya comentábamos, que son los gastos de financiamiento, decíamos que básicamente en este caso son los intereses que nosotros paguemos por préstamos que nos den alguna institución financiera para tener la liquidez necesaria y poder ejecutar la obra sin detenerla. Y esto, pues obviamente, dice que para el cálculo de este porcentaje, que consideremos nosotros el calendario de ejecución de egresos conforme al programa de ejecución, que consideremos nosotros en el porcentaje del financiamiento la diferencia que resulte entre ingresos y egresos, lo vamos a ver ahorita en el cálculo del financiamiento, la diferencia de ingresos y egresos, y las tasas de interés que tengamos nosotros, que marquen el Banco de México principalmente o los indicadores bursátiles, y dividida entre el costo directo el costo directo más el costo de indirectos, dice la ley, ¿no? Entonces, todo eso lo vamos ahorita a tomar en cuenta. Dice que en el análisis del financiamiento, que nosotros también consideremos todo lo que tiene que ver con ingresos, los anticipos, las estimaciones que vayamos cobrando, también tenemos que mezclarlas en el análisis. También dice que consideremos en los egresos los gastos directos e indirectos, los anticipos de la maquinaria y en general cualquier otro gasto que nosotros tengamos en el programa de ejecución. Entonces, ese sería el segundo rubro. Tercero, para la utilidad, básicamente, pues que son las ganancias que recibe el contratista para la ejecución de los trabajos. Ustedes tienen la posibilidad de decidirlo, qué porcentaje, pero el porcentaje que ustedes especifiquen en el presupuesto de utilidad no quiere decir que ya la utilidad sea ya de ustedes, ¿sí? No quiere decir que ya son las ganancias netas, sino se llamarán ganancias o utilidad bruta, básicamente, porque de ahí después anualmente tendrán ustedes que pagarle
al principal accionista, que es el gobierno, a través del SAT, tendrán que pagar el impuesto sobre la renta de todo lo que hayan reflejado de ganancias o de utilidades. Entonces tendrán que pagarle cerca de un 30%. Entonces, en realidad, pues es un porcentaje alto que tienen que pagarle al gobierno, ¿no? Y adicionalmente un 10% que tendrán que repartir de participación a los trabajadores en el reparto de utilidades. Entonces, serían 30 y un 10, serían 40, entonces solamente les quedará un 60% de las utilidades que hayan obtenido de la obra. Entonces, en realidad, si ustedes quieren obtener, por ejemplo, aquí es un ejemplo donde ustedes quieren obtener una utilidad neta del 7.2%, o sea, lo dividen entre 1 menos el 0.3, que es el 30% aproximadamente de ISR, más el 10% del PTU, y entonces eso nos daría 7.2 entre 0.6, y esto les quiere decir que les dan 12%. Entonces, si ustedes ponen el 12% en su presupuesto de utilidad, solamente estarán obteniendo una utilidad neta del 7.2%, ¿no? Entonces, o viceversa, lo pueden despejar de la fórmula y ver de una utilidad que ustedes pongan, no sé, 12, este porcentaje de utilidad en forma general oscila entre un 8 y un 15% aproximadamente. En forma más o menos óptima, todo el mundo pone un 10 o un 12, ¿no? Entonces, por eso quise poner un 12 básicamente, porque es un parámetro o un porcentaje que casi todo el mundo pone en los concursos, ¿no? Pero ustedes pueden decidirlo qué porcentaje, pero tienen que considerar que tienen que pagar todavía de ahí impuestos, ¿no? Bien, y el cuarto rubro que compone el factor de sobrecosto son los cargos adicionales. Dice que son todas las erogaciones que ustedes tengan que hacer convenidas en sus obligaciones adicionales. O sea, ¿qué quiere decir? Que ustedes son algunas prestaciones o algunas obligaciones que tienen en el contrato de obra. Y algunas de estas obligaciones son el pagar un 5 al millar y un 3 al millar, un 5 y un 3 al millar para gastos de supervisión de obra, que va directo a lo que es los órganos fiscalizadores, las contralorías o las auditorías, ¿no? Y un 3 al millar que corresponde a algunas cámaras mexicanas de la industria de la construcción, que se va como una aportación adicional, o algunos municipios manejan este otro rubro para algunos otros fines, ¿no? Entonces, habría cosa de ver estos porcentajes que estén en los convenios, de aquí se pagarán, ustedes los podrán rescatar de alguna manera para poderlos dar esos porcentajes, ¿no? Entonces, hasta aquí básicamente todos estos cargos adicionales pues son lo que integra el cuarto rubro, que integra el factor de sobrecosto. Los parámetros en forma general oscilarán de un 4 a un 9%, los indirectos, tanto de oficina central como de campo. En óptimo podemos decir que el porcentaje de oficina central es un 5%, el de campo sería un 6%. Entonces tendrán que estar vigilando que no anden dentro de estos parámetros, ¿no? Si se disparan, quiere decir que están gastando demasiado y que muy poca obra o vale muy poco para la obra, para todos los gastos que están generando ustedes. El financiamiento oscila entre un 0 y un 5%. Lo más óptimo es que anden sobre el 1%, más o menos, ¿no? La utilidad, de un 7 a un 15, el óptimo un 10 o un 12. Y los cargos adicionales varía de un 0 a un 5%, dependiendo de los impuestos, del estado, etcétera, etcétera. Pero en forma general, más o menos, si es aquí en Morelia, Michoacán, pues sería más o menos el 5 y el 3 al millar, serían el 0.8%. O sea, es el 0.008, ¿no? Ya la suma de ambos cargos. Entonces, más o menos son los parámetros. Si queremos ver cómo se aplica o calcular qué factor más o menos es el normal, digámoslo así, de factor de sobrecosto, considerando que el costo directo, sea el 100%, el costo directo de un producto, vamos a pensar que tenga un valor unitario de 1, que el indirecto de oficina central, que podemos considerarlo de un 6%, serían, si le amplificamos, serían 1 por 1.06, daría 1.06. Si le agregamos nosotros el indirecto de oficina de campo, este va sobre el monto del costo directo. Entonces le sumamos a al 1.06, le sumamos
1.1386 y eso nos da 1.1386, o sea, quiere decir que hasta aquí llevaríamos el 13.86%. Si le agregamos el financiamiento, hay que multiplicarle entonces por el 1.13%, en este caso es 1.13%, entonces le multiplicaremos al 1.1386 por 1.0113 y eso nos daría 1.1515. Le agregamos la utilidad, quiere decir que hay que multiplicarle por un 12%, pero más el 1. Entonces, al 1.1515 le multiplican por 1.12 y les va a llevar a 1.2896, o sea, en valor decimal, ya convertido el porcentaje en valor decimal, y les va a dar 1.2896. Le pone los cargos adicionales, que es el 5 y el 3 al millar, que son 0.5 y 0.3%, entonces serían 0.8%. Entonces hay que multiplicarle este valor, que es 1.2896, por 1.008 y eso les va a llevar a 1.3. Significa que el factor de sobrecosto es 1.3, que representa, en otras palabras, el 30% de indirectos, financiamientos o utilidad y cargos adicionales para amplificar el costo directo, llevarlo al precio unitario o al precio ya de venta, que sería básicamente. Entre este parámetro, algunas empresas andan entre un 20 y un 30% aproximadamente. Algunas que se bajan un poco para todos esos parámetros para tratar de ganar un concurso, andan quedando por ahí 24, 25, el 20%, o sea, 1.25 aproximadamente, ¿no? Pero lo normal es que andemos sobre el 1.3 aproximadamente, que serían el valor ya del factor de sobrecosto. Si tratamos de ver este factor de sobrecosto ya aplicado como debe de aplicarse ya en cada uno de los precios unitarios, vamos a suponer un ejemplo que sea un castillo de concreto de 15 por 20 de sección armado con 4 varillas, con toda esa especificación que dice, ¿no? Ese castillo de concreto que tenga un costo básicamente directo de 179.80, por poner un ejemplo, un valor cualquiera, tendremos nosotros que agregarle el indirecto de oficina central, que sería el 6%. Esta columna que está aquí nada más es una recomendación que les dice a ustedes sobre qué va el valor del porcentaje, pero esta columna no se pone, pero todo lo demás sí se pone. Tendrán ahí costo directo 179.80. Después dirá indirecto de oficina central 6% y le ponen el monto que representa el 6% del costo directo. Entonces, si calculan 0.06 de 179.80, les debe dar el 10.79, ¿sale? Le agregamos indirectos de oficina de campo, 7.86. Es un monto o un porcentaje aproximado que le estamos poniendo. Ahorita vemos de dónde salen estos análisis, estos porcentajes. Van a variar en cada presupuesto, obviamente, ¿no? Este porcentaje calculamos del 179.80 por 0.0786 y eso les debe dar 14.13 pesos. Entonces, ya la suma del costo directo más los indirectos de oficina central y de campo nos daría 204.72. Se tiene que hacer una suma provisional aquí. Financiamiento dice que va sobre la suma del costo directo más los indirectos, o sea, sobre esta suma anterior. Entonces, el financiamiento, así dice la ley, entonces vamos a considerarlo de 1.13% en este caso, de este ejemplo, y lo multiplicaremos por 206.72. Bueno, hay que dividirlo entre 100 para quitarle el porcentaje y les da 2.31 pesos. Lo sumamos con el 204, con la suma anterior, y hasta aquí sería indirectos más financiamiento, 207 pesos. Agregamos la utilidad. La utilidad dice que puede ir sobre el costo directo más indirectos más financiamiento. Así dice la ley cuando lean el artículo que corresponde a utilidad. Y dice que, bueno, le estamos nosotros proponiendo 12%. Entonces serían 207.03 por 0.12 y les da 24.84. Lo sumamos y nos da 231.87, ¿no? Después, cargos adicionales, que es el 3 y el 5 al millar, sería el 8 al millar, que equivale al 0.8%. Entonces serían 0.008 por 231.87 y nos da 1.85. Lo sumamos
con la suma anterior y acumulamos y eso nos daría 233.72. Este sería ya nuestro precio de venta, que es el precio unitario. Este monto se va al presupuesto, ya de manera directa a multiplicarse por las cantidades de obra, ¿sale? Entonces, este precio ya sería, si queremos nosotros corroborar a ver si efectivamente qué porcentaje de factor de sobrecosto tenemos, pues lo que hacemos es dividir un precio unitario entre el costo directo. Nada más dividan entre el costo directo y les va a dar el 1.3. Es el factor de sobrecosto, que incluye indirecto de oficina central, el indirecto de campo, el financiamiento, la utilidad y los cargos adicionales, ¿sale? Y bien, y de esa manera, cada desglose que estamos ahorita viendo, debemos de agregárselo a cada precio unitario que obtengamos. Lo vamos a ver ahorita que comencemos la siguiente clase, que comencemos a ver precios unitarios. Tendremos que hacer este desglose de todos sus factores, ¿sale? Y entonces tendremos en cada precio unitario el costo directo, los indirectos, financiamiento, utilidad, cargos adicionales, hasta llevarlo al precio unitario. Se vería así un desglose muy parecido como este. Entonces ya tendremos el precio unitario, que ese ya se va al presupuesto, ya dijimos, ¿no? Muy bien. Entonces ahora vamos a ver cómo debemos de calcular cada uno de estos indirectos, o sea, cada uno de estos porcentajes, los indirectos, el financiamiento, utilidad, aunque utilidad ya vimos cómo se calcula con esa fórmula que ahorita vimos, y cargos adicionales, que ahí no hay nada que calcular más que lo que revisemos, lo que diga el contrato de obra, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo se calculan los indirectos y el financiamiento. Entonces, en base a eso, me voy a pasar ahora a la siguiente diapositiva, que sería el costo de indirectos. Este costo de indirectos, pues ya, bueno, me voy a brincar un poco la parte de la introducción, que ya la vimos. Bien, el costo de indirecto, pues ya vimos ahorita que también son los gastos administrativos de organización, dirección, vigilancia, supervisión, etcétera, transporte, que son todos estos rubros que tienen que ver con los honorarios del personal técnico y administrativo, que tiene que ver con las depreciaciones, mantenimientos y rentas, que tiene que ver con los servicios que ocupemos nosotros que contratar adicionales, fletes y acarreos, gastos de oficina, capacitación y adiestramiento, seguridad e higiene, seguros y fianzas y trabajos previos y auxiliares, ¿no? Que tiene que ver con todos esos. Ya vimos cómo se calculan en porcentajes, cómo se hace el análisis de porcentaje, y ya decíamos que más o menos deben dar en esos parámetros, ¿no? Vamos a ver este ejercicio, básicamente, en donde se haría de la siguiente manera. Me voy a pasar, si quieren, al archivo de Excel, para que veamos ese en un archivo de Excel. Déjenme, lo checo a ver si ya lo tengo abierto. Todavía no lo tengo abierto. Bueno, me voy a pasar ahorita aquí al reglamento de la ley. Esta es el reglamento de la Ley de Obras Públicas. Aquí esta parte es la parte final del análisis del costo horario de la maquinaria, ¿sale? Donde nos decía que es en espera, en reserva o activo, ¿no? Entonces, aquí enseguida viene el costo de indirectos, que es este que viene aquí, que es lo que ahorita vamos a analizar. Aquí viene todo lo que acabamos ahorita de ver, donde dice que son los gastos generales que necesitemos para la ejecución de los trabajos. Dice que debemos de considerar, aquí está lo de honorarios, sueldos y prestaciones, exactamente como ahorita lo vimos, de aquí lo tomé, del reglamento de la ley, que son los gastos que podemos nosotros tomar en los indirectos, tanto para oficinas centrales como para oficinas de campo, ¿sale? Entonces, honorarios, sueldos y prestaciones, lo que es de precisiones, mantenimiento de rentas, servicios generales, fletes, acarreos, gastos generales, gastos de oficina, capacitación de adiestramiento, seguridad e higiene, seguros y fianzas, trabajos previos, etcétera. Bien, hasta aquí. Y ese es hasta aquí lo que es indirectos. Después viene cómo debe de analizarse los financiamientos, que ya ahorita platicamos, que debemos de considerar, que ya de aquí tomé básicamente los apuntes, pero nada más se los muestro para que vean los artículos. Si tienen alguna duda, bueno, pues aquí están. Y entonces ahora sí me voy a pasar a analizar lo que es el ejercicio. Bien, entonces, a ver, denme unos segundos, déjenme localizo el análisis de lo que es el indirecto. Entonces, déjenme busco el archivo de Excel. Denme unos segundos más. Déjenme ver si por aquí está. Costo base. Bien.
Análisis de indirectos. Bien, voy a verlo sobre el archivo Excel, que es el mismo que estaban ahorita viendo ahí en la presentación, ¿no? Bien, el archivo análisis de indirectos, aquí está, vamos a dividir en los conceptos, que es en la primera columna. La oficina central, vamos a verlo cuántos son los gastos de oficina central mensual y después por 12 sería lo anual. En el caso de oficinas de campo, vamos a ver cuánto es el monto mensual y después cuánto es el monto total de la obra, ¿no? Bien, para este caso voy a considerar que la obra tenga una duración de 3 meses. Voy a suponer ahorita este ejercicio. Voy a inventar básicamente algunos valores. Voy a considerar que hay en el personal honorarios, sueldos y prestaciones, que es el personal directivo. Voy a considerar que tiene un gerente general. Vamos a suponer que gane 20,000 pesos por 12, serían 240,000. El gerente de la obra son 15,000. Por 12 serían 180,000. De la secretaria del gerente son 7,000. Por 12 son 84,000. Después la secretaria del gerente de obra, 6,000, son 72,000. Después viene del personal técnico, el residente de obra. Vamos a suponer que tiene un sueldo de 12,000, el residente. Por 3 meses serían 36,000. Estos montos son bajos porque son ejercicios que tengo del semestre del año pasado, ¿no? Entonces, ya ahorita en la actualidad, en realidad, son más y aparte, pues, es proporcional. Subieron los sueldos, pero también suben los montos de las obras. Entonces, pero se mantiene dentro del mismo porcentaje. Ustedes lo tendrán que actualizar a un valor, tratando de poner un valor más o menos actual. Yo creo que ahorita un residente anda ganando unos 15,000, 16,000 pesos, aproximadamente, por mal que les vaya, de ahí en adelante, un residente puede estar ya ganando en algunas empresas ya, si son obras ya más importantes, 30,000 hasta 40,000 pesos ahorita actualmente, ¿no? Bien, el costo, el auxiliar de obra, 6,000 por 3, 18,000. El bodeguero, 4,400 por 3, ahí está. El velador también aquí está, 4,000 mensuales. El pasajes y viáticos, 1,000 pesos por 3 meses, son 3,000. Acuérdense que la oficina central es por un año. En el caso de oficina de campo es por lo que ustedes hagan de análisis de acuerdo a la duración de la obra. Entonces la estamos haciendo con una duración de obra de 3 meses. Del personal administrativo, pues un contador que lleve la contabilidad, 12,000 del contador, por 12, 144,000. Después del rubro número 2, por depreciaciones, mantenimiento y rentas de edificios y locales, 5,000 pesos. Para mantenimiento de las oficinas centrales o depreciación, serían 60,000 mensuales por 12. Muebles y enseres, 1,000 pesos, 12,000 pesos anuales. De vehículos, ya sea que lo renten o se esté depreciando o mantenimiento que requieren ustedes, son 3,000 pesos de su vehículo, serían 9,000. De la bodega serían 1,000 pesos de renta, vamos a pensar que sea una renta, por 3 meses serían 3,000. Algún lote baldío que esté pegado a la obra, ¿no? O algo así, ¿no? Por dar un ejemplo. Después de servicios, laboratorio, vamos a pensar que sean 1,500 pesos, por 3 meses serían 4,500. En este caso de obras pequeñas, pues en realidad no son demasiadas las pruebas de laboratorio que necesitamos, ¿no? De fletes y acarreos, maquinaria y equipo, 1,200, serían 3,600. De campamentos son 1,000 pesos, son 3,000. O de oficina, pues, no sé, ahí habría que saber qué ocupa, ¿no? De mobiliario, 500. Estos son de oficina de campo, ¿no? Serían 1,500. De gastos de oficina, tanto hay de oficina central como de campo, 500 pesos de oficina central, serían 6,000 pesos de papelería. De teléfonos, pues, o radiocomunicación, vamos a pensar que contraten un plan con todo internet, 600 pesos mensuales, 7,200. Al residente nada más le ponen ahí un plan de 200, serían 600. La papelería 200 pesos, serían 600 pesos. De servicios públicos, gastos de energía eléctrica, etcétera, son 900 pesos mensuales, serían 10,800 en el caso en obra nada, pero gastos de concurso se los vamos a cargar a oficina de campo, serían 4,000 son 12,000. Vamos a pensar que ustedes los hayan contratado para hacer el análisis de ingeniería y ustedes les pagaron 12,000 pesos, pues aquí se prorratea, ¿no? Son gastos de indirectos también los gastos del concurso. Después de primas y seguros, las primas se las vamos a cargar
de los seguros se los cargamos a oficina central, vamos a pensar que sean 2,000, de los vehículos, etcétera, 24,000 pesos anuales. Después las fianzas, son las fianzas que ustedes ocupan, que son 3, pero también por mes. Más o menos este es lo que les anda costando cada fianza, 3,000 pesos, 2,500 si son obras pequeñas, ¿no? 7,500 pesos de fianzas y ya. De trabajos previos, nada, ¿sale? Sacamos el total, sumamos todo el total y de oficina central estamos hablando de 840,000 pesos. Bueno, con estos valores que pusimos de este ejercicio que tenía del año pasado, ¿no? Entonces, en realidad estaríamos pensando que andaríamos de gastos en oficina central como 1,000,000 de pesos. Pues imagínense, 1,000,000 de pesos. ¿De dónde sacamos 1,000,000 de pesos? Pues tenemos que tener mínimo obras, pues ya de varios millones para poder sacar y que nada más represente de un 4 a un 9% de indirectos de oficina central. Entonces, estamos hablando de que en este caso es una obra que ejecutó 14 millones de pesos a costo directo. Entonces, son millones, obras millonarias. Entonces, tendremos para poder, y eso que no puse mucho personal, nada más puse al gerente, a las secretarias y al contador. Y es muy poquito, o sea, es una empresa relativamente mediana, pequeña, y vean cuánto dinero es, básicamente, ¿no? En un año. Entonces, pues hay que garantizar todos los contratos millonarios para garantizar que salga de las utilidades, pues porque acuérdense, perdón, salga el indirecto y ahí puedan pagar estos montos. De la suma de lo que es oficina de campo, 127,000. En este caso, tendríamos que tener un costo de obras, en el caso del costo de obra de campo, de la obra, es una obra, lo estoy calculando para un ejercicio de una obra de 1,622,000. Entonces, y eso que estamos hablando de no muchos gastos, ¿eh? O sea, una obra pequeñita, a veces ni siquiera se alcanza a pagar un residente, ¿eh? O sea, ahí hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, bueno, en este caso hay que calcular los porcentajes. Para calcularlos, dividimos nosotros en la suma de los gastos de oficina central, que son 840,000, entre el monto total de las obras que se ha ejecutado en el año anterior, que eran 14 millones, ¿no? Y eso nos daría que en este caso sería el 6% que ya veíamos de cómo se había calculado, pues aquí está. Después hacemos el cálculo del indirecto de oficina de campo, sería los indirectos de campo, que son 127,000, que nos dio la suma, entre 1,622,000. Y eso nos da el 7,86%. La suma de estos dos nos darían 13,86% de indirectos, tanto de oficina central como de campo ya sumados, ¿no? Pero se aplican de manera individual 6 y el 7,86. Y de esta manera se hace el análisis. Este es el análisis. En el programa de precios unitarios, como es Opus, ya les aparece toda esta relación ya como un machote ya, básicamente. Ustedes ya nada más le van poniendo qué personal, montos mensuales y ya lo va a convertir en anuales. Montos mensuales por la duración de la obra y ya les va a calcular los montos básicamente de gastos de oficina de campo también, ¿no? Y ya les va a dar el porcentaje de estas divisiones. Entonces es muy rápido también de alguna manera, ¿no? Pero es algo muy parecido a esto que estamos viendo aquí, el análisis también igual en los precios unitarios. Porque pues todo este parámetros, estos rubros que estamos tomando, es lo que nos dice el reglamento de la Ley de Obras Públicas. Ya lo que diga Suárez Salazar ya también quedó fuera, ¿no? Si ponen cosas que no están aquí o cosas que son de más o cosas que no son correctas, los pueden descalificar si no cumplen con lo que ahorita acabamos de ver del reglamento de la Ley de Obras Públicas, ¿sale? Bien, entonces ya vimos de dónde sale el 6 y el 7%. Tendrán ustedes que hacerlo para sus obras, para sus empresas. Tendrán que proponer una constructora, una plantilla organizacional de su empresa para que más o menos vean qué personas necesitan básicamente y qué sueldos, ¿no? Y ya después de que sepan cuánto es lo que van a gastar, tendrían que ver cuántos son los montos. Si no tienen, si es la primera año, tendrán que suponer cuántos millones de pesos tendrían que tener de obras para poder estar dentro de un porcentaje normal de indirectos. Muy bien. Entonces, lo tendrán que ir suponiendo ustedes para sus ejercicios de su proyecto.
¿Dudas hasta aquí con respecto al análisis de indirectos de oficina central y de campo? ¿Dudas hasta aquí? Yo tengo duda de por qué estos se suman y los otros se multiplican al momento de hacer el factor. Sí. Estos dos, lo que pasa es que estos dos van sobre el costo directo, ¿no? La ley, el reglamento de la ley, bueno, aquí te va diciendo que en el caso del financiamiento, bueno, a ver, déjame ver. Bueno, en el caso de los indirectos, déjame me regreso porque es la duda en el que estamos. Dice que los gastos generales podrán considerarse. A ver, déjame ver. Por aquí dice, aquí está, mira. Dice, los costos de indirectos se aplicarán como un porcentaje del costo directo. Entonces, por eso, como van sobre el costo directo, entonces, por eso se van a sumar porque no se van a amplificar. O sea, si me regreso aquí a mi imagen, a ver, déjame ver dónde la dejé. Aquí a la de costo de factor sobre costo, me voy a regresar aquí. Si observan ustedes aquí, dice que va sobre el costo directo, que es lo que acabamos de leer en el reglamento de la Ley de Obras Públicas. Si observan ustedes, bueno, aquí en este caso, el 6% va sobre los 179.80 y entonces lo ponemos aquí. Después, el indirecto de oficina de campo representa un porcentaje, va otra vez sobre el costo directo. Entonces, por eso estos dos se suman básicamente en el análisis porque no se van a acumular, sino van ambos sobre el costo directo y por eso nada más los tenemos que sumar para que consumado con el costo directo nos dé ya el costo directo más indirectos. El financiamiento dice la ley que va sobre la suma del costo directo más indirectos. Entonces, aquí ya va multiplicado por este factor, ya no se suman por eso. Por eso nada más se suman aquí en el caso anterior y en el caso de los siguientes ya nada más es un factor que va amplificando, ¿no? ¿Sí está claro? Sí, muchas gracias. Muy bien. Entonces, ¿alguna otra duda o comentario con respecto a los indirectos? ¿No? Muy bien, entonces pasemos a lo que es el análisis del financiamiento, ¿sale? Voy a abrir entonces, ¿cómo podemos calcular este 1.13%? ¿De dónde salió para este ejercicio? Bueno, pues para cada obra va a variar, ¿no? Si ustedes hacen su ejercicio de lo que es el proyecto, su proyecto que ustedes tengan va a variar. Entonces, déjenme abro ahora el del financiamiento. Déjenme ver si es este. Bueno, aquí ya se movió un poquito, pero 1.14. A ver, déjame ver si hace ratito tenía otro que no, yo creo que se movió. A ver, déjame ver. Ese. A ver, déjeme abrir, porque creo que ya tenía uno que ya estaba ajustado. A ver, financiamiento de aula. Es este ya está corregido. Ok. Bien, necesitamos primero para hacer el análisis del financiamiento un monto de costo directo aproximado, donde ustedes se supone que ya que tengan un presupuesto, tendrán un costo directo, tendrán un costo de indirectos, que son los 13.86, que es la suma del 6 y el 7 y tantos que acabamos de ver. Entonces, la suma de estos dos sumados, si los podemos sumar, porque ya veíamos que van ambos sobre el costo directo, entonces multiplicamos el costo directo, que son 179,000, multiplicado por 0.1386, ¿no? Y esto nos da 24,815. Lo sumamos al costo directo y eso nos viene a dar que sería la suma. Esta sería una primer suma, que serían 203,000. Le agregamos el financiamiento, como ahorita veíamos, es el 1.3, que estoy suponiendo que es 1.3. Es un proceso cíclico hasta que ustedes obtengan el resultado final, sea el mismo que ustedes hayan propuesto inicialmente. Entonces serían 1.13, entonces serían el monto de la suma que teníamos por 0.0113 y eso les va a dar 2,303 pesos, ¿no? O sea, multiplicación de esto por el monto que teníamos aquí. Si lo sumamos, estos dos nos viene a dar los 206,000.
Le agregamos la utilidad, que sería esta, el 12%. Entonces, a los 206,000 lo multiplicamos por 0.12 y nos da 24,780. Lo sumamos y esto nos viene a dar que 230,906. Le agregamos los cargos adicionales, que es el 5 y el 3 al millar, que sería el 0.8%, y entonces serían 230,000 por 0.008, y eso nos daría 1,847,26. Lo sumamos y el monto total ya de la obra son 232,000, ¿no? Si lo vemos aquí desglosado, que era el 30% de factor de sobrecosto, ¿no? Aquí ya está el presupuesto del monto costo directo al costo de venta de su obra. Necesitamos adicionalmente el programa de ejecución. Voy a considerar solamente una obra ahora de 2 meses, porque el aula, me voy a regresar al aula, estoy mezclando aquí entre 3 meses que hicimos en el análisis y aquí este ejemplo 2 meses, ¿no? Deberíamos de hacerlo todo para 2 meses porque es más o menos la duración del aula, o salvo que su aula dure 3 meses, entonces lo haremos aquí el análisis para 3 meses, ¿no? Tendríamos que ajustar uno u otro. Entonces, aquí en este caso voy a suponer, ya para fines nada más didácticos, como ejemplo, que la duración de la obra sea de 2 meses. El primer mes, 38%, el segundo mes, 62%. Entonces, para llegar al 100%, ¿sale? Entonces, ya sabemos que el primer mes sería el 38%. Ahora, el análisis del financiamiento se hace de la siguiente manera. Tendremos nosotros los conceptos aquí, porcentajes aquí, mes 1, mes 2, mes 3, mes 4, mes 5 y después básicamente suma. Bien, vamos a comenzar, dice que consideremos nosotros, de acuerdo a lo que vimos ahorita, que consideremos la diferencia o consideremos los egresos y los ingresos y la diferencia de estos dos, egresos menos ingresos, o ingresos más bien menos egresos, ¿no? Y dice que también el reglamento de la ley que consideramos en los egresos son los gastos que vamos a realizar en la obra, que consideremos los costos de directos e indirectos. Entonces, si nosotros vemos, nuestra obra vale 179,000 pesos. Entonces, quiere decir que el primer mes, básicamente, tendremos nosotros que gastar el 38%, porque vamos a realizar el 38% de la obra, lo vamos a erogar de 179,000, que es el costo directo, vamos a erogarlos el primer mes 68,000. El segundo mes, igual, haremos lo mismo, el 62% por el costo directo, nos llevará básicamente 111,000. Estos son lo que vamos a gastar de manera directa en lo que nosotros tengamos que meterle en los conceptos físicos ahí de la obra, ¿no? Si sumamos hacia la derecha, nos debe de dar los 179,000, que es la suma de todo ese renglón, ¿no? 179,000, que es el costo directo de nuestra obra. Siguiente renglón, el costo de indirectos, tendremos nosotros, que en este caso serían el costo de indirecto, pues otra vez manejaremos nosotros el porcentaje de indirectos, que son 13,86%, y multiplicado por básicamente nuestro monto que nosotros tenemos aquí del costo directo. Entonces, el porcentaje de indirectos por este monto nos daría 9,430. Ese sería lo que representarían los gastos de indirectos, básicamente de oficina central y de campo. Ambos están ahí en el 13%, por lo que vamos a gastar de ese mes. Entonces, quiere decir que vamos a tener 9,400. De igual manera, el segundo mes sería el porcentaje de indirectos por el monto de obra directa, y sumados estos dos horizontalmente nos da los 24,000 pesos, que es el monto que tenemos aquí total de indirectos, ¿sale? Hasta ahí tenemos costo directo e indirectos básicamente desglosado por mes. Aquí sería, sumamos los egresos, sumamos estos dos, y hasta aquí nos darían 77,000, sumamos estos dos del segundo mes, darían 126,000, sumamos horizontalmente y debe de corresponder también a la suma vertical, tanto suma vertical o suma horizontal deben de coincidir en 203,000 pesos, que es el monto total de costo directo y costo de indirectos, que es este monto que está aquí arriba, ¿vale? Después, en ingresos, ya tenemos egresos,
que fue todo esto que vimos ahorita. En ingresos tenemos que considerar que nos dice que consideremos el anticipo y las estimaciones. El anticipo normalmente se los van a dar al inicio de la obra, el 30%, 20% para adquisición de materiales, 10% para lo que es mano de obra, y entonces este porcentaje del 30% es sobre el monto total del aula, que sería el importe total, son los 232,000. Entonces, sobre el monto total les van a dar 69,000, que es un 30% para de anticipo. Sonaría mucho, pero en realidad ahorita la van a ver que no es mucho. Después, las estimaciones aparecen hasta el tercer mes. ¿Por qué aparecen hasta el tercer mes? Porque ustedes el primer mes, terminando el primer mes, llevarán 38%. Tiene que ser obra ya ejecutada. Entonces, el primer mes representó o hicieron 38% de la obra. Terminando el mes, o sea, iniciando el segundo mes, tendrán la primera semana para que ustedes presenten la estimación. Después, la siguiente semana, se va para que revisen con el supervisor y concilien volúmenes y los firmen la estimación. La tercera semana se va para que el superintendente tramite todo administrativamente, firmen jefes superiores, firmen, váyase haciéndose el trámite de programación del recurso, y después el cuarto mes vayan emitiendo el cheque, y al final de cuentas, hasta el inicio del siguiente mes, que sería el mes 3, les van a ir pagando la primera estimación, que representará el 38%, que es el 38% que ustedes ejecutaron en el mes 1, del monto total. Les van a pagar sobre el monto total del aula, que son los 232,000. Entonces, quiere decir que les van a pagar a ustedes 88,000 pesos. El 62% más se los van a pagar el siguiente mes, si continuamos con el proceso de que el otro mes, 60 y tantos %, es lo que van a ejecutar en el mes que sigue. Entonces, el siguiente mes van a traer así, básicamente, el otro monto, ¿no? La suma de estos dos montos, pues, nos da horizontalmente el monto total de lo que es el aula, que son los 232,000. Pero habían recibido 69,000. Esto ya da más del monto del aula. ¿Qué pasa ahí? Pues que el anticipo en realidad lo tienen que ir devolviendo. Es un préstamo que les dan, este anticipo es un préstamo que les dan momentáneo para que inicien la obra, que tienen que devolver de acuerdo a la ley conforme vayan recibiendo ya el pago de las estimaciones en el mismo porcentaje. Entonces, si ustedes cobran 88,000 pesos la primera estimación, ahí hay que devolver el 30%, ¿sí?, de la primera estimación. Y entonces les va a quedar la suma de ingresos. Bueno, si quieren, tenemos la siguiente suma de ingresos. Después, el siguiente mes, van a cobrar 144, pero van a devolver el 30%, que son 43,000. Si vemos ya las sumas, el primer mes recibieron 69,000 por el anticipo. El siguiente mes no reciben nada. Hasta el tercer mes reciben los 88,000, pero hay que devolver 26. Entonces, en realidad, nada más les van a dar neto 61,000. El siguiente van a cobrar 144, pero van a devolver 43, y eso les va a permitir que van a cobrar 100,000, ¿no? Si vemos los acumulados, pues obviamente la suma de las estimaciones nos da el monto de la obra, la suma de lo amortizado nos da los mismos 69,000 que teníamos acá arriba, que les dieron de préstamo, ahora en resta se van a cancelar, y les queda la suma, pues los 232,000 pesos, que exactamente es que tenemos nosotros del monto del aula. Entonces, ya tenemos egresos y ya tenemos ingresos. La diferencia de los ingresos menos los egresos, entonces el primer mes recibieron dinero, 69,000, pero ustedes gastaron 77,000. Entonces, quiere decir que traen un déficit de menos 7,641. O sea, el anticipo no les alcanzó ni siquiera para absorberlo del primer mes. Entonces, ya tendrán que ponerle ustedes dinero propio o dinero prestado de 7,000 pesos, ¿no? El siguiente mes, la diferencia de los ingresos, no hay nada de ingresos, pero sí gastaron 126,000. Entonces, tendrán que poner 126,395 para poder terminar la obra. Después, el que sigue, tuvieron ingresos de la estimación 1, 61,000, pero ya no gastaron nada porque ya terminaron la obra, la terminaron en 2 meses. Entonces, van a tener 61,000 pesos a favor. Después, el siguiente mes, van a tener 101,000 pesos a favor porque ya cobran, pero ya no gastan.
Entonces, ahora, si los acumulamos, que sería ingresos menos egresos acumulados, serían el primer mes, pues 7,000 pesos tendrán que haberle puesto. El siguiente, ya dijimos que tenían que ponerle 126, pero más esto que le pusieron el mes pasado, acumulado serían 134,000 pesos que tuvieron que ponerle ustedes o tuvieron que conseguir prestados. El que sigue, pues 134,000 más 61,000 pesos que ya recibieron de la primera estimación, ya entonces se amortiza un poco la deuda y ya baja de 134,000, bajará a 72,000. Después más 101,000 que reciben de la estimación 2, bajará su deuda y ya quedará un saldo a favor. Entonces, estas serían su estado de cuenta, deudas y saldo a favor. La mayoría del tiempo, deudas que ustedes, si consiguieron un préstamo del banco, pues les van a estar cobrando intereses. El costo del financiamiento, ustedes podrían poner aquí la TIE, ¿no? Pero para fines ilustrativos, voy a poner el promedio, que sería el 25% de interés anual, les van a andar cobrando. Ese es el porcentaje real, digámoslo así, que les van a cobrar por los préstamos. Y si tienen ahorro, les van a cobrar nada más 5% anual. Y entonces sacamos el promedio de esos dos y lo dividimos entre 12 para tenerlo de manera mensual. Y eso nos da el 1.25% mensual, que más o menos anda cercano a lo del TIE. Al TIE, bueno, algunos valores, ahí podemos cambiar por la TIE. Aquí no es el TIE, ¿no? El análisis, pero sí lo podemos cambiar por el TIE, pero de manera mensual, ¿no? Porque el TIE anda sobre un 8, 9%, entre 12 serían como 0.5%, más o menos, ¿no? Bueno, si consideramos esto, quiere decir que ustedes el saldo o el dinero que les prestaron por la tasa de interés, tendrán que pagar 95 pesos de ese préstamo. Después de los 134,000 van a tener que pagar del siguiente mes 1,675. Después del siguiente mes, que tienen una deuda todavía de 72,000 pesos, van a pagar 901 pesos. Del siguiente mes, que ya tendrán un saldo a favor, ya les van a dar 361 pesos a favor, ¿no? Si sumamos todos los intereses negativos y positivos, que sería lo que estamos aquí hasta la derecha, quiere decir que pagaron ustedes de intereses, está negativo, pagaron 2,311 pesos. Entonces, ¿cómo calculamos, ya que sepan ustedes cuántos son los gastos de los intereses, que son esto? Ya que lo tengan este gasto, cuánto fueron los intereses que ustedes pagaron por los préstamos que tuvieron que conseguir. Ya nada más para calcular el porcentaje del financiamiento, vamos a dividir este monto de intereses que ustedes hayan pagado, lo vamos a dividir entre el costo de la suma de directos más indirectos, que es esta, que es la primera suma, que son 203,000, que eso es lo que ahorita veíamos en el reglamento de la ley. Y eso les va a dar que representa estos gastos de intereses, representa el 1.13%, que es el monto que veíamos nosotros o el porcentaje que veíamos nosotros en el ejercicio del factor de sobrecosto, ¿no? Este como ejemplo de alguna manera. Se tiene que hacer todo este análisis del financiamiento para poder calcular nada más el porcentaje del financiamiento. Entonces, y todo esto porque la ley y el reglamento de la ley nos dice que así lo hagamos. Entonces, ese sería el ejercicio que también se los voy a proporcionar para que lo tengan. Bueno, pues si es una obra más grande, pues van a ser más meses y va a ser más grande el análisis y todo eso, pero el procedimiento básicamente en forma general es el mismo, donde dice que consideremos los ingresos, el costo indirecto e indirectos, que consideremos los egresos, el costo directo e indirecto, que consideremos en los ingresos el anticipo y las estimaciones, que consideremos la diferencia de los ingresos menos los egresos y que consideremos las tasas de interés y el análisis que lo contemplemos así de esa manera, ¿no? Entonces, ese sería el análisis del financiamiento que nosotros debemos de seguir y el análisis básicamente del factor de utilidad, pues ya eso ya lo vimos básicamente en el ejercicio anterior. Aquí está. Entonces ya vimos cómo se calculan los indirectos de oficina central o de oficina de campo, cómo se calcula el financiamiento, la utilidad, pues ya vimos cómo se calcula también con la fórmula, considerando el impuesto sobre la renta y el PTU. Y el 5 y el 3 al millar son factores que tenemos que revisar en el contrato de obra.
y de esa manera llegaremos nosotros al factor de sobrecosto. ¿Alguna duda aquí del análisis del factor de sobrecosto y de estos 4 factores que están aquí, que es indirectos, financiamiento, utilidad y cargos adicionales? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Dudas hasta aquí? ¿Dudas? No. ¿No? Muy bien. Entonces, eso sería el análisis de los factores que integran el factor de sobrecosto que nos lleva al precio de venta. Entonces, la siguiente clase comenzaremos a revisar precios unitarios y cómo tenemos que hacer ese desglose que ahorita vimos en cada uno de los análisis de los precios unitarios. Entonces, ya la siguiente clase nos meteremos al penúltimo tema, que son los precios unitarios. El último tema ya es el presupuesto, pero el presupuesto ya está sencillo porque el presupuesto ya lo conocemos ya básicamente, ¿no? Entonces, es el catálogo, ya poniéndole los precios unitarios de cada uno de los conceptos por las cantidades, ¿no? Entonces, está muy sencillo. Bien, entonces, vamos a dejarla hasta aquí. Yo les voy subiendo la información del factor de sobrecosto, los análisis de indirectos, el análisis de financiamiento, de utilidad y cargos adicionales que vimos. Se los subo a la plataforma para que lo vayan teniendo. Y es muy probable que les deje otra tarea más para que sigan trabajando con su proyecto final, que deberán de entregar completo el día del examen final. Tendremos examen final. Ya está por ahí un calendario de exámenes en la escuela. Creo que comienzan los exámenes finales el día 4 o el día 6 de diciembre, por ahí. Habré cosa de revisar el calendario. Pero entonces ya nos queda solamente esta semana y la que sigue para clases. Entonces, vamos bien, vamos cerrando apresurados un poquito, pero bueno, vamos bien. Entonces, ¿alguna duda o comentario? ¿No? ¿Ninguna duda o comentario? No. Muy bien. Entonces, vamos a dejarle hasta aquí en la clase y entonces la siguiente clase continuamos. Les voy a dejar actividades para que sigan trabajando con sus proyectos. Nos vemos entonces la que sigue. Hasta luego. Buenas tardes. Sí, hasta luego. Que estén bien.